Día 168. En esta jornada escucharemos el segundo libro de los Reyes, del capítulo 23, versículo 28, al capítulo 25, versículo 30, enseguida el Salmo 140, y concluimos con el Evangelio de San Juan, capítulo 20, de los versículos 19 al 31. Que el Señor ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del segundo libro de los Reyes. El resto de los hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días el faraón Necó, rey de Egipto, subió en ayuda del rey de Asiria hasta el río Éufrates. El rey Josías fue a su encuentro y aquél le mató en Megiddo en cuanto lo vio. Sus siervos lo subieron muerto al carro, lo llevaron de Megiddo a Jerusalén y lo enterraron en el sepulcro. Lo llano tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo habían hecho sus padres. El faraón Necó lo hizo prisionero en Riblá, el país de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso al país el pago de 100 talentos de plata y 1 de oro. El faraón Necó nombró rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joyaquín. A Joacás lo apresó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joyaquín entregó al faraón el oro y la plata, imponiendo tributos al país para pagar la cantidad dispuesta por el faraón. Exigió al pueblo llano, a cada uno según su condición, el oro y la plata para entregarlos al faraón Necó. Joyaquín tenía 25 años cuando empezó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebudá, hija de Pedaías, y era de Rumá. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo habían hecho sus padres. Durante su reinado, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joyaquín fue su siervo durante 3 años, pero luego cambió y se rebeló contra él. El Señor mandó en su contra las bandas armadas de los caldeos, las de Siria, las de Moab y las de los amonitas. Las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedía a Judá solamente por la disposición del Señor de quitarle de su presencia a causa de todos los pecados que había cometido Manasés, y también por la sangre inocente que había derramado llenando de ella a Jerusalén. El Señor no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joyaquín y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joyaquín fue a descansar con sus padres, y en su lugar reinó su hijo Joyaquín. El rey de Egipto ya no volvió a salir de su país, pues el rey de Babilonia había tomado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joyaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo los soldados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron y pusieron sitio a la ciudad. Luego llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, frente a la ciudad, mientras sus soldados estrechaban el cerco sobre ella. Joyaquín, rey de Judá, salió hacia el rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus eunucos, y éste lo tomó prisionero. Era el año 8º de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio del rey. Hizo añicos todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, para el santuario del Señor. Sucedió tal como lo había dicho el Señor. Llevó cautiva a Jerusalén entera, a todos los jefes y a todos los guerreros valientes. Hizo 10,000 cautivos, todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que al pueblo llano pobre. Llevó cautivo a Joyaquín, a la madre del rey, a sus esposas, eunucos y a los hombres importantes del país. Los llevó a la cautividad desde Jerusalén a Babilonia. A todos los varones fuertes, 7,000, a los herreros y cerrajeros, 1,000, a todos los guerreros que podían pelear. El rey de Babilonia los llevó a la cautividad de Babilonia. El rey de Babilonia nombró rey en lugar de Joyaquín a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho Joyaquín.
Esto le sucedió a Jerusalén y a Judá por la ira del Señor, hasta el punto que llegó a arrojarlos de su presencia. Más tarde Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 de su reinado, el día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. La sitiaron y construyeron fortificaciones alrededor de ella. La ciudad cercada resistió hasta el año 11 del rey Sedecías, pero el día 9 del cuarto mes, el hambre arreciaba en la ciudad y no había alimento para el pueblo llano. Entonces fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron durante la noche por el camino abierto entre los muros que hay junto al jardín real, mientras que los caldeos rodeaban la ciudad. Aquellos marcharon por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos emprendió la persecución tras el rey, y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó. Entonces todo su ejército huyó de su lado. Capturaron al rey y lo condujeron al rey de Babilonia, a Riblá, donde pronunciaron sentencia contra él. Degollaron a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Luego hizo sacarle los ojos a Sedecías, lo mandó atar con cadenas de bronce y lo hizo conducir a Babilonia. El día 7 del mes 5 del año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de la escolta y servidor del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió el templo del Señor y el palacio real, y prendió fuego a todas las casas de Jerusalén y a todos los edificios importantes. Toda la tropa de los caldeos, el mando del jefe de la escolta, demolió las murallas alrededor de Jerusalén. Al resto del pueblo, que había permanecido en la ciudad, a los prófugos que se habían pasado al rey de Babilonia y a la demás gente, Nabuzaradán, jefe de la escolta, los llevó cautivos. Pero del pueblo llano pobre, el jefe de la escolta dejó a algunos como viñadores y labradores. Los caldeos demolieron las columnas de bronce, las basas y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las ollas, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se empleaban. El jefe de la escolta se llevó los braseros y los aspersorios, lo que era de oro puro y plata pura. Las 2 columnas, el mar y las basas que había hecho Salomón para el templo del Señor, así como todos aquellos utensilios, tenían un peso en bronce incalculable. Una columna tenía 18 codos de altura y sobre ella un capitel de bronce cuya altura era de 3 codos, con una red de granadas en torno al capitel, todo de bronce. E igual que esta era la segunda columna con la red. El jefe de la escolta apresó a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, segundo sacerdote, y a 3 guardianes de las puertas. De entre los de la ciudad apresó también a un eunuco, supervisor de los soldados, a 5 de los hombres influyentes ante el rey que se encontraban en la ciudad, al escriba del jefe que alistaba para la guerra, al pueblo llano y a 60 hombres de entre el pueblo llano que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, jefe de la escolta, los apresó y los llevó ante el rey de Babilonia a Riblá. El rey de Babilonia los hirió y mató en Riblá, en el país de Hamat. Así llevó a Judá al destierro lejos de su tierra. Sobre el pueblo que quedó en el país de Judá, el que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo perecer allí, nombró gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los jefes del ejército se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Godolías, ellos y sus hombres fueron a donde estaba Godolías en Mizpá. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careac, Seraías, hijo de Tahumet, el Natufita, Yaazanías, hijo de Macatita. Godolías prestó juramento ante ellos y sus hombres y les dijo: no teman a los siervos de los caldeos, permanezcan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, así les irá bien. Al 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, de estirpe real, vino con 10 hombres e hirió a Godolías, que murió, y lo mismo a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces toda la gente, desde el más pequeño al mayor, y los jefes del ejército, se levantaron y se marcharon a Egipto, porque tuvieron miedo de los caldeos. El año 37 del cautiverio de Joyaquín, rey de Judá, el día 27 del mes 10, Evil Merodac, rey de Babilonia, el año en que comenzó su reinado, indultó a Joyaquín, rey de Judá, sacándole de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono por encima del de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos que había llevado en la cárcel. Y Joyaquín comió siempre en su compañía todos los días de su vida. Su ración permanente le fue asignada por el rey día a día,
todos los días de su vida. Salmo 140. Líbrame, Señor, de hombre malvado, de hombre violento guárdame, de los que traman maldades en su corazón, y cada día maquinan guerras, que afilan su lengua como serpientes, con veneno de víboras en sus labios. Guárdame, Señor, de las manos del impío, del hombre violento defiéndeme, de los que traman hacer vacilar mis pasos. Los soberbios esconden para mí cepos y lazos, tienden una red al borde del sendero, me ponen trampas. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, Señor, la voz de mi súplica. Señor Dios mío, fuerza de mi salvación. Tú proteges mi cabeza el día del combate. No concedas, Señor, al impío sus deseos. No permitas que se cumpla su propósito. Alzan la cabeza a los que me rodean. Que la perfidia de sus labios les anegue. Que les caiga encima ascuas encendidas. Que los arroje en el abismo profundo y no puedan levantarse. Que el chismoso no perdure en la tierra, que al violento le dé caza el mal hasta la ruina. Yo sé que el Señor defiende la causa del pobre, que hace justicia a los desvalidos. Los justos darán gracias a tu nombre, los rectos habitarán en tu presencia. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 y siguientes. Al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Les repitió, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengan, les son retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Pero él les respondió, «Si no le veo en las manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en esa marca de los clavos, y meto mi mano en el costado, no creeré». A los 8 días estaban otra vez dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Aunque estaban las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo, «La paz esté con ustedes». Después le dijo a Tomás, «Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Respondió Tomás y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús contestó, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído». Muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. Sin embargo, estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 168. Hoy leemos acerca de la victoria y la derrota. Después de cientos de años de reiterados fracasos en el seguimiento del Señor, el reino de Judá es finalmente conquistado. Nabucodonosor lleva los ejércitos de Babilonia primero para subyugar Jerusalén y luego para destruirla definitivamente. Quema el templo, toma todo su tesoro y envía al pueblo al exilio. La tierra prometida ha quedado reducida a escombros humeantes, e incluso las personas que han quedado en su tierra huyen de vuelta a Egipto, ese lugar de esclavitud. Todo lo que el Señor ha hecho a través de Moisés, Josué y David ahora está perdido. Sin embargo, esta antigua alianza fracasada prepara el escenario para la llegada de un nuevo David que trae un nuevo tipo de victoria. Él no libera a las personas de un exilio literal en un país extranjero o de la esclavitud literal en Egipto. Más bien, nos libera del exilio y la esclavitud del pecado. A quienes se lo retengan, les son retenidos. Jesús ofrece la verdadera paz. Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído. El Señor es capaz de traer una victoria gloriosa a través de una aparente derrota. ¿De qué manera en tu vida Dios te ha dado la victoria a partir de una derrota?